ezintasun handia sentitzen dugu azkenean. Han zela dauden iristen zaizkigun audioak txarrak dira. Beraiek ez dakite zer egin, oso momentu gogorrak bizitzen ari dira eta hemendik ez dakigu nola lagundu. Bizitzen da, impotentzia handiz. Etxean urduritasunakin bizi dugu egisa esan, atzotikan oso triste gaude, egoera oso latza da, ze azkenean gezurra dirudi, zuk ezagutzen duzun jendia, zure etxean egon dianak egoera hori bizi jarra eukitzia, ezta? Guk dakizuen moduan, 11 urte zeuki dugu neska bat, Nastia, bera orain, Bordeozen dago, zorionez, baina bere ama irpenen dago kifetikan oso gertu, eta bombardaketak daude etengabe, eta Ana ere ezagutzen dezula pentsatzen dut, bera da 3 anai-arrebetatik nagusiena, eta beldurrez daude, etxean daude, momentuz harremana dakagu beraiekin, WhatsApp bidez komunikatzen gera, baina esan digute tropak etxe ondotikan pasatzen ari diala, umeak oso beldurtuta daude, Txernobileko bombardaketak entzuten dituzte, eta espero dugu argindarra behintzen mantentzia eta komunikazioa mantendu alizatia. Eta, horrela bizi dugu, urduritasunez eta tristutasun handiakin. Hartu emana baina momentuan badukazu, ez da, esan duzu? Bai, momentuz WhatsApp bidez komunikatzen gera, eta, badakigu inguruko beste zonalde batzuetan, zer herriska txikiak daude, argindar gabe geratu diala, eta izan leike, beraiek etenaldizak euki dituzue, baina momentuz badakate argindarra orduan, badakagu, baina ez dakigu noiz arte eukial izango egun beraiekin harremana, segure beste lagun batzuia dagoeneko galdu dute beraiekin harremana. Zer da zuentzat komunikabide bat piztu eta une oro gerran inguruko albistea pasatzea? Bada etengabe, amez gaizto baten egongo bazina bezala, ez? Ze, irakurtzen duzu titular bat eta baina ikusten dituzu irudixak eta esan dizuetena gure ezagutzen duzun pertsona bateri, zurekin bizi izan den pertsona bateri, gu bertan egonda gaude, ezagutzen duzun leku baten hori irudietan azaltzen den egoera hori ematia, 21. mendian sinestezina dirudi. Gura bat egon alizatia, tankiekin, bombekin eta lako gauzekin. Sinestezina. Eta, askotan pentsatzen duzu, bi egun pasatu dira, ez? Baina da, 2 mende izango dalia moduan, pentsatzen duzu amez gaizto bat izango dela, esnatu eta bukatuta egongo dela, baina, espero dugu alik eta azkarrenia guztia bukatzen den, eta gure umiak eta gure familiak, ondo egotia. Coméntame, supongo que tendrás amigos, familiares allí. ¿Qué es lo que te comentan desde allí? Bueno, la primera con quien hablé es mi mamá. Yo enteré que Rusia está bombardeando Ucrania a las 5:30 ayer de la mañana y dentro de 10 minutos estaba en shock, no sabía qué hacer, ni a qué o gritar o llorar. Cogí teléfono, mamá me respondió, dice Julia, ya sabemos, no estamos en la cama, ya estamos levantados y no sabemos qué hacer, o nos quedamos aquí en la ciudad o vamos al pueblo, porque tienen también casa a 30 kilómetros de esta ciudad donde vivía yo, Cherkasy, tienen casa de pueblo. Pues se organizaron, hicieron fotocopias de todos los documentos, cogieron dinero en metálico, todo lo que querían. Papá cogió medicamentos para 2 meses porque es enfermo crónico de Parkinson y salieron. Por la carretera no había atasco porque salieron muy pronto, a las 7 todavía la gente seguro que tampoco no sabían qué hacer y estaban un poco perdidos. Y empezaron a salir de la ciudad y ya vieron las colas
las colas que la gente quería sacar dinero en metálico en los cajeros, también colas en farmacias, en las tiendas, en la gasolinera, la última gasolinera al final de ciudad, una cola de 1 kilómetro de los coches porque todos querían llenar depósito. Bueno, llegaron a casa de campo y empezaron a conectarse a internet, toda la información consiguiendo por internet. Ahora están bien, ahora esta zona es tranquila porque está en el centro de Ucrania. Todavía no llegó ningún misil a mi ciudad. Pero muy preocupados porque en la ciudad esta hay unos puntos estratégicos, un aeropuerto que pueden esperar cualquier cosa, un acto terrorista, el puente también, muy grande, muy ancho, de 13 kilómetros de largo. Y bueno, es lo que pasa en Cherkasy. Lo que pasa en Kiev, mis amigas, algunas consiguieron salir a los pueblos, a casas de los familiares, otros están en casa, esta noche durmieron en el metro. También preguntan cómo proteger las ventanas o por ejemplo, chicos, ¿dónde todavía hay gasolina? O esto, todo están en las redes conectando, ayudando unos a otros. La gente intenta animar unos a otros. El pueblo de mi tía, que está en un punto muy estratégico, una carretera principal entre Kharkiv y Kiev, hay ahora una movida porque las tropas rusas van por esa carretera. El pueblo donde vive mi tía y mis primos es muy pequeño, hasta 1000 habitantes. La defensa territorial está organizada pero no tienen armas, pues no llegaron armas de capital de esta provincia, Poltava. Por eso están preparando los cócteles Molotov y dicen que esta noche va a ser una movida y encontraron unas excavadoras que abandonaron de la empresa turquía que estaba construyendo esta carretera y están destruyendo la carretera y destruyendo el puente en este pueblo para que no pase la técnica y los tanques. Pedíais el cese de la guerra y también ayuda internacional. Sí, estamos un poco en sentido como pidiendo, pero no veo que es suficiente, que Putin no para, que él tiene sus mitos que transmite y nosotros queremos que nos cierran el cielo, OTAN, que no pase ningún avión, que no pase ningún misil por el cielo, porque en la tierra podemos defendernos. Bueno, nuestro ejército está con mucha valentía, todos están rezando por ellos. Hay movilización, es la tercera ola, ya estamos el segundo día, es la tercera ola de movilización y no podéis creer. Tenemos no solamente la gente asustada, no, ellos quieren actuar, ellos quieren hacer algo. Algunos puntos de la donación de sangre tienen unas colas que el personal dice que ya es suficiente, ya no podemos coger a todos, atender a todos. Mañana sí nos necesita vuestra ayuda, pero venid mañana. También los puntos para apuntarse en el ejército o en la defensa territorial también hay colas que los hombres van, no solamente llaman,
ellos mismos por su voluntad van, porque eso sí, o morimos o ganamos, porque estar así quietos esperando que alguien nos ayuda, imposible. Tenemos que actuar y nosotros aquí como asociación, como ucranianos que viven en Europa, en otros países también, intentamos hacer todo lo posible organizando unas convocatorias o repartiendo información por nuestras redes sociales o recogiendo, por ejemplo, hoy yo estaba recogiendo los medicamentos. Podemos coger la medicación para el ejército, los soldados, y nosotros estuvimos hablando, bueno, aquí por las farmacias, mis amigas estuvieron en el hospital de Oslo también, pues en cualquier sitio estamos intentando. También nos avisaron por nuestros grupos que quien quiere ir a Ucrania a defender su país, podemos recoger, tenemos sitios, podemos recoger, y ya hay hombres que están apuntando y que quieren ir a defender.